partir de aquí es que se van a iniciar los próximos 13 kilómetros hasta Capotillo para continuar en la construcción del muro en protección a nuestro país. Ahí, como ustedes ven, está el río Masacre y de aquel lado es la República de Haití. Desde aquí es lo que anunciamos, los 13 kilómetros que ya están en un proceso de licitación para que se empiece a construir, pensamos que en los próximos 3 meses, ¿verdad? No, antes. Sí, bueno, antes de los próximos 3 meses. Esto es parte de las medidas, de las 15 medidas que hemos anunciado con la situación especial migratoria y con la crisis que tiene la República de Haití. Amnistía Internacional, yo les respondo que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití, y a la comunidad internacional también que lo haga. Nosotros, y mi responsabilidad es defender la República Dominicana. Ustedes pueden preguntarle a todos los ciudadanos de Dajabón, porque son ellos mismos que están pidiendo que se extienda el muro por todos los resultados positivos, especialmente en los temas de seguridad. Eso ha reducido en un 80% los robos de ganado y otro tipo también de ilícitos. Estamos conformes, pero siempre estamos mejorando por la situación, aunque aquí en el norte los retos son diferentes a los del sur. Yo reitero el llamado a los principales partidos de oposición, entiéndase al PLD y a la Fuerza del Pueblo, a que se unan con nosotros en estas decisiones que son decisiones de nación, no son decisiones de un partido político. Vi una respuesta del secretario general del PLD, Johnny Pujols, a la cual nosotros vamos a responder también con una carta invitándolo formalmente. El presidente... Yo les digo y les repito, y hasta ahora no lo han hecho, y esperamos que no lo hagan, porque si entran o intentan entrar aquí, les va a ir muy mal. Presidente...